Con los pasados eventos de emergencia que ha vivido nuestra isla, la seguridad alimentaria se ha visto afectada. Muchas personas han optado por producir sus propios alimentos. COSMA, en su compromiso por brindarle a la ciudadanía información educativa de valor y con el apoyo del Center for Disaster Philanthropy, se dio a la tarea de producir material audiovisual con expertos agrónomos donde se brindan técnicas para construir un huerto casero. A continuación, fortaleciendo nuestras raíces. Y continuamos con Fortaleciendo Nuestras Raíces, segunda temporada. Y nos acompaña el agrónomo Rudy Santos en el día de hoy aquí en Santa Isabel. Y vamos a estar hablando sobre lo que es el quimbombó, pimiento, ajíes dulces y berenjena. Este tipo de siembra, ¿cómo es que se realiza y cómo es este tipo de planta? Bueno, este tipo de siembra es de los más que se cultiva en Puerto Rico a nivel de vegetales, ¿verdad? Y una de las características que tiene es que esta familia se conoce por la familia de la solanácea. La solanácea te incluye la papa, el ají, el pimiento, la berenjena, todo eso, el quimbo, son esos cultivos que hay dentro de esta familia. ¿Qué ocurre? Que este cultivo, por ejemplo, la berenjena es un cultivo de zona caliente, se da muy bien en estas zonas calientes, el quimbombó es un área de zona caliente también, y el ají dulce que se da en Puerto Rico y el pimiento, que normalmente en la región de la montaña se siembra. ¿Qué debemos saber y qué debemos conocer de este tipo de cultivo? Bueno, lo que debemos conocer de la berenjena, por ejemplo, es que es un cultivo que tarda 120 días desde que lo sembramos hasta que empezamos a cosechar. Es un cultivo que las matas crecen bastante, pueden alcanzar 4 pies de alto, 5 pies de alto. ¿Qué ocurre? Que por eso se recomienda que se le dé una separación de 4 pies. Yo puedo pegarla, normalmente cuando uno la siembra en hilera, que va a sembrar una hilera, una línea de plantas, pues le da 4 entre hileras y 2 entre plantas. Pero si se siembra en tejeno abierto, normalmente la gente lo que hace es que la siembra 3x3 o 4x4. Rudy, ¿qué distintos tipos de plantas tenemos aquí? Aquí tenemos berenjena, tenemos ají, tenemos pimiento y tenemos semilla de quimbombó. ¿Cómo se diferencia una de la otra? Si una persona lo pudiera ver, ¿verdad?, sembrado en su huerto, ¿cómo pueden diferenciar cada tipo de hoja? Bueno, por ejemplo, la planta de berenjena vamos a notar que es una hoja grande, una hoja bien grande, tiene vello, tiene vellosidad y le podemos ver las venas, se ven como un poquito moradas. Esto es típico de la berenjena. Muchas de ellas tienen unas leves espinas. Okay, algunas tienen, por ejemplo, esta planta es una planta que crece en los campos. Hay unas variedades que no son comestibles, pero es la misma planta. La comestible, pues, es una planta de la misma familia de esas berenjenas. Esta berenjena, pues, la podemos distinguir por la hoja, ¿verdad? Tiene como una vellosidad y la venación. Y vamos a notar que se ve la pelucita esa aquí en las partes jóvenes. A diferencia, por ejemplo, cuando la plantita está nueva, mira la hojita, cómo se ve la hoja, más pequeña, no se ve la venación, no vas a ver la venación. Ajá, se parece a alguna de las, cuando vimos en otro programa que discutimos, por ejemplo, los vegetales de hoja, claro, se asemejan bastante. Ok, la otra diferencia, tenemos aquí, por ejemplo, el ají dulce. Miren el ají dulce, la hoja se nota como un poquito, como ajugadita. Esto es señal de que es ají dulce. Ahora, si viéramos el pimiento, en el caso del pimiento, miren el pimiento que la hoja es lisa. Se parecen bastante, pero la hoja se ve lisa. Esta se ve con unos chichoncitos, unos montículos. Y eso es una forma diferencial. Una de las cosas que he escuchado y ¿verdad? que uno de los datos más curiosos de personas que han tenido su huerto es que a veces siembran ajíes dulces y alegan que algunos de ellos después se vuelven picantes. Picante, a ver. ¿Cómo eso, a qué se debe? ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Ok, lo que pasa es que dentro de los ajíes, recuerda que los ajíes, toda la familia de los ajíes, que en ese caso es toda esa familia que se conoce como los capsicum, ese grupo de ajíes, hay dulces y hay picantes. ¿Qué ocurre? Que si un insecto se para en una mata de ají picante y después viene la abeja y se para en una mata de ají dulce, cuando la planta poliniza una flor, hay posibilidad de que el ají que salga sea o picante o dulce.
Si por mala chamba te tocó un ají que cuando se polinizó domina el pique, lo que es el picante, pues va a ser picante. A mí en una ocasión yo recuerdo que nosotros sembramos casi media cuerda de ajíes y dentro de la media cuerda de ajíes varias plantas nos salieron picantes. Varias plantas salieron picantes. Y cosechamos, y cuando cosechamos vendimos un ají y la persona nos decía que el ají el sofrito le quedó picante. Cuando empezamos a revisar era que algunas de las plantas parece que algunas abejas las habían polinizado y era picante. ¿Qué otro tipo de plaga le puede dar este tipo de planta? Bueno, es característico de este tipo de cultivo, por ejemplo, a la berenjena le da pulgón, le dan áfidos, que son insectos, le da minador de hoja, que es un insecto también que le puede dar hongos, cercóspora comúnmente al ají, que lo ataca mucho, pero en berenjena es bien común un hongo que le llaman tizón sureño, porque a veces, por ejemplo, cuando el viento las está sacudiendo mucho, se debilita la raíz aquí y se parten parte de las raíces del tronco, de la corona, ¿verdad? Lo que se llama como una corona o el collar. Y ahí esas partecitas provocan de que un hongo entre y las dañe, que es un problema a nivel comercial, pasa mucho. ¿Cuánto tiempo dura desde que la siembro a la cosecho cada una de ellas? Ok, berenjena son 120 días, ají son 112, pimiento son 112 y el quimbombó que son 60 días. ¿Alguna recomendación adicional que haya que darle sobre el cuidado de estas plantas? Bueno, estas plantas debemos tener la precaución siempre de que cuando preparemos el suelo, que nos aseguremos de que no se estanque el agua. Porque si se estanque el agua, vamos a tener problemas de que vamos a aumentar la posibilidad de que se nos enfermen las raíces de estas plantas. No sembrarlas muy pegadas, porque eso es uno de los errores que se comete. ¿Por qué? Porque si nosotros sembramos las plantas demasiado pegadas, las plantas compiten entre sí y van a producir menos. Otro problema que ellas también tienen es que si cuando las sembremos no las sembramos a pleno sol, también vamos a tener problemas. Pues estos son plantas de intensidad de sol alta. Aquí donde estamos ahora mismo, para ellas es el clima ideal. ¿Cuántas cosechas puede dar por planta? Bueno, la berenjena, por ejemplo, la pueden tener, dura bastante tiempo. O sea, yo he sabido de plantas de berenjena que han estado 2 años. Y la gente lo que hace es que las mantiene, las abona y se mantienen. O sea que el ají dulce puede durar hasta 5 años, puede durar el ají. Eso no es normal, pero puede pasar. ¿Qué problema que puede? Sí, pero normalmente lo que te dura es un año y pico aproximadamente. ¿Cómo, verdad? Estas personas que a veces pues, consiguen este ají de su vecino, de su amigo, ¿verdad? Igual que los pimientos, que quieren guardar esas semillas para prepararlas para sembrar. ¿Cuáles son las recomendaciones para eso? Bueno, la recomendación es que cuando vayan a escoger, por ejemplo, el ají dulce, escojamos las semillas más grandes, el fruto más grande, porque ese fruto nos va a estar transmitiendo esa característica. Esa es una de las cosas, que la fruta esté ya hecha, que esté empezando a madurar, y cuando esté madura entonces la cosechamos, para entonces usarla para sacar semillas. ¿Qué ocurre? En el caso, por ejemplo, de la berenjena, el ají y el pimiento, pues ya hay en Puerto Rico casi todas las variedades que tenemos de pimiento son híbridos, muchos de ellos. Por lo tanto, aquí este pimiento es el cubanel, que es el pimiento blanco del país que se sembraba normalmente y que es una variedad que se consigue por ahí todavía, la semilla. Tenemos también lo que son las semillas. En ese caso, ¿cómo identificamos que esa semilla es la de quimbombó? Esta es la semilla de quimbombó. Okay. Y es bien importante que sepamos que el quimbombó también es importante la fecha de la semilla. Esta es una semilla redondita, pequeña, se puede sembrar directamente al suelo. Y se siembra a una distancia de 3 pies y 2 pies. Pero, importante, el quimbombó cuando se siembra para verano, la mata comienza a parir temprano, bajita. Si la sembramos después de julio, la planta empieza a parir alta. O sea que es bien típico que la gente a veces la siembra y si la siembra para marzo, por ejemplo, ya marzo, abril, la planta le empieza a echar fruta, la mata ya bajita, pequeña. ¿Qué ocurre? Que cuando la siembran, por ejemplo, ya en el mes de agosto, un poquito más tarde, la planta empieza a crecer y empieza a parir bien alta. Es normal porque es que responde a la luz. Por la respuesta a la luz. A la luz, sí. ¿Alguna otra recomendación que nos quiera brindar? Este quimbombó cuando lo cosechen, que las personas que son alérgicas, que tienen piel sensitiva, que se pongan guantes o se pongan algo para proteger. ¿Por qué? Porque tiene una pelucita y esa pelusa normalmente
se mete por aquí, por entre los dedos y pica un poquito. Así que eso es importante para cada uno de los que estén interesados en hacer el tipo de huerto casero. Así que estaremos continuando, ¿verdad?, detalles de cada uno de estas siembras. Vamos a hacer otros tipos de encuentros próximamente. Así que pueden estar pendientes de nuestras redes sociales con, ¿verdad?, lo que va a ser Fortaleciendo Nuestras Raíces, segunda temporada.